Muy buenos días, el tema de hoy es sentencia. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 1, 8 al 11. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quienes esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro colaboración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Sentencia. Aquí encontramos al apóstol Pablo relatando su proceso que vivió en Asia, en este tiempo que fue llevado por el Señor en Asia, que vivió en naufragio, aún mordido por serpientes, aún que estuvo a punto de ahogarse, aún que estuvo perseguido para matarlo, pero cómo el Señor lo llevó a que al último momento dependiera mucho más del Señor. Y era la sentencia que venía sobre el apóstol Pablo, pero cómo al último momento en 2 Corintios 9 encontramos la respuesta. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aún así el apóstol Pablo confió en el Señor, que aunque él iba a morir, el Señor lo resucitaría entre los muertos. No importaba lo que tuviera que vivir o lo que tuviera que pasar, pero llegó hasta este extremo en el cual el Señor permitió llevarlo. ¿Para qué? Para que su confianza no estuviera en él, sino en Cristo Jesús, el cual lo resucitaría o lo libraría, que fue lo que pasó en esta situación, que lo libró aún de la sentencia de muerte. Yo no sé qué sentencia tiene usted en este momento. Una sentencia en su matrimonio, ya no va más para ese matrimonio, ya no hay respuesta, ya no hay resultados, ya no hay esperanza de que ese matrimonio se rescate. ¿Qué sentencia hay? Ya pasaron el proceso para el divorcio, ya pasaron el proceso para separación de bienes. ¿Cuál es la sentencia en su área laboral? ¿Será que ya es el tiempo que lo van a echar del trabajo? ¿Que su esperanza de ascender ya no hay? ¿Que su esperanza de poder escalar o ascender en la empresa ya no la está? Porque hay una sentencia en la cual las cosas no dan para más. ¿Cuál es la sentencia en cuanto a su hijo o su hija o ese familiar que está en las drogas, en la prostitución o en el vicio, en el alcoholismo, que ya no va para más? ¿Cuál es la sentencia que dicen los demás? ¿Cuál es la sentencia que dicen los familiares? ¿Cuál es la sentencia que dicen las otras personas? ¿Cuál es la sentencia que hay en su salud? ¿Qué dijo el médico? El dictamen, que el final es el resultado final. ¿Será que el Señor está matando sus emociones, sus pensamientos, su carácter, su voluntad, su yo, que es el que no lo deja avanzar? ¿Cuál es la sentencia con ese hijo que usted lo ve perdido, que usted no ve esperanza, que usted se abruma, se angustia, se estresa, se desespera, en el cual clama y le ora y le pide al Señor por un cambio en la transformación de su hijo, sin darse cuenta que es realmente usted el que debe cambiar? Hay momentos en los cuales el Señor nos lleva al extremo, y el extremo es donde usted y yo no hay esperanza. Así estaba el apóstol Pablo. No había esperanza de poder cambiar y transformar su situación en la cual él estaba viviendo, la cual prácticamente había una sentencia de muerte. ¿Cuántas veces encontramos en las historias de Pablo en Corinto, en Galacia, en donde lo buscaban a él para matarlo? Muchas veces el Señor lo libró aún de la misma muerte. ¿Usted no cree que el Señor nos podrá librar por encima la sentencia que hayan puesto por encima nosotros? Una sentencia en la cual no vemos escapatoria, no hay salida, ya que en cada vida debe caer un poco de lluvia, y esa lluvia debe caer en nuestra vida si es para mojarnos, pero también para despertarnos de ese letargo en el cual usted y yo andamos. Hay veces creemos que las cosas las podemos sobrellevar a nuestra manera, a nuestro cómodo, y cómo yo puedo luchar, cómo yo puedo sacar adelante. Como hay personas que dicen, es que yo tengo el poder, tengo la fortaleza, tengo la vitalidad, tengo la habilidad para hacerlo, pero cuando se le acaban las fuerzas, cuando ya no hay respuesta, cuando ya no hay creatividad, cuando ya no hay entendimiento, cuando ya no hay como una salida, ¿a quién recurre usted? ¿Al amigo, al vecino, al familiar, al papá, a la mamá, al esposo, a un familiar, al banco? ¿A quién recurre usted para salir de esa circunstancia adversa? Ya que toda sentencia es permitida por el Señor, otras son enviadas por el Señor. ¿Para qué? Para transformarnos, para que usted y yo entendamos que hay un ser superior a nosotros, y ese es Jesucristo, en el cual quiere librarnos de esa situación adversa, de esa situación difícil en la cual a usted y a mí se nos sale de las manos. No encontramos respuesta, no encontramos solución, no encontramos quien nos pueda librar o sacar de esa situación difícil.
Hoy el Señor nos quiere dar a usted y a mí una respuesta en la cual quiere llevarnos a un cambio, una transformación, pero eso viene desde el corazón, ya que la perspectiva de Pablo en cuanto a su problema sigue vigente hasta el día de hoy en cada uno de los hogares, las familias, en las personas y en el corazón, para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios, que es lo que el Señor quiere y seguirá librándonos a usted y a mí, siempre y cuando nuestra confianza esté en el Señor, no en nuestra voluntad, no en nuestras estrategias, no en nuestro conocimiento, no en nuestro carácter, no en nuestras palabras, ya que la fortaleza que necesitamos durante las pruebas es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuyo poder sobrenatural fluye por la mente, el cuerpo y el espíritu de cada creyente. Y es cuando usted y yo se lo permitimos al Señor, para que el Señor entre y obre en cada uno de nosotros con cambio y transformación de adentro hacia afuera. Y ese cambio, esa transformación es siempre y cuando usted y yo buscamos y dependemos del Señor para cada situación que estemos pasando, estemos viviendo. No sé cuál es la cual usted esté viviendo. Mire lo que nos dice Juan capítulo 14 verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu del Espíritu de Dios, el cual debe morar en usted y en mí para darnos las estrategias de cómo poder obrar y actuar en determinada situación, independientemente de la sentencia que el enemigo haya puesto en su vida. Si su esperanza está puesta en Dios, Dios mismo le dará la estrategia para salir de esa sentencia. Pero si su esperanza está puesta en el juzgado, está puesta en el dictamen médico, si su esperanza está puesta en el divorcio, su esperanza está puesta en otras personas que le han dictaminado, le han dicho que eso no va para más, no avanza, pues esa sentencia se cumplirá en su vida, porque usted no tiene puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe, sino puesto los ojos en la sentencia. Si Pablo hubiera puesto su mirada en la sentencia, no habría vivido para contarlo lo que estaba viviendo en ese momento, pero él al final confió en el Señor, que el Señor había permitido todo eso en su vida para entrar y depender totalmente del Señor, ya que como resultado de una morada interior, el poder de Cristo demostró estando en la tierra, en el cual abunda en quienes invocan ahora su ayuda y permiten que Él pueda ayudarlos. Pero para tener acceso a su poder sobrenatural, usted y yo tenemos que confiar en su palabra, en su promesa, de darnos de lo que nos haga falta cuando lo necesitamos. Así como lo dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire que en esta palabra encontramos que Él suplirá todo. Aquí no dice el matrimonio, aquí no dice las finanzas, aquí no dice el trabajo, aquí no dice la economía, aquí no dice la relación de su familia. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Usted no cree que el Señor podrá suplir todo lo que a usted le está necesitando, lo que está viviendo, lo que está pasando? Esa sentencia no es para muerte, esa sentencia es para vida. Esa sentencia no es para su muerte en el matrimonio, en su familia, en este hijo, en esa familia. Es para vida, es para una restauración, es para un cambio, una transformación en la cual usted y yo nos movemos en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestra voluntad y creemos que podremos hacer lo que querramos, pero llega un momento en que la sentencia ha sido declarada, pero esa sentencia en las manos del Señor puede ser cambiada, transformada en el poder y la gloria de Dios para favor suyo y favor mío. Ya que mientras trataremos de arreglárnoslas utilizando nuestras habilidades, impediremos que el Espíritu de Dios libere la ayuda divina que tiene preparado el Señor para usted y para mí, ya que el poder de Jesucristo se libera en nuestra vida cuando usted y yo reconocemos nuestra impotencia, cuando venimos delante del Señor y no podemos más, estamos exhaustos, cansados, afligidos, oprimidos, angustiados, llenos de zozobra e incertidumbre. Venimos, Señor, que esta sentencia seas tú tomando el control. Yo no puedo, no he podido lograrlo. ¿Cuánto tiempo he luchado en mis fuerzas? ¿Cuánto tiempo he hecho mis estrategias, mis carácter, mis palabras y no he podido? Ya llegó el momento en el cual necesito tu ayuda. Hay momentos en los cuales la persona llega hasta ese momento en que ya no puede avanzar, no puede evolucionar y es permitido por Dios para que pueda entrar el poder de Jesucristo, el cual entra y libera a la persona de toda carga, toda angustia, toda sentencia que haya venido sobre su vida. ¿Cuál es la sentencia que está viviendo usted? ¿Cuál es la sentencia familiar? ¿Cuál es la sentencia del matrimonio? ¿Cuál es la sentencia con ese hijo, con esa hija que no ha visto respuesta y que usted ha luchado en sus fuerzas? ¿No cree que es el tiempo de que el Señor tome el control y que venga ya la sentencia de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo liberará? Hoy oro y le clamo, le pido al Señor que toda sentencia en su vida sea el Espíritu de Dios liberando primeramente su alma, su corazón, su mente, sus emociones, sus pensamientos, su carácter, su palabra y su voluntad, y que entre la sentencia del Espíritu Santo en gracia, en gloria y justicia en Cristo Jesús. Amén.